Bueno, hola nuevamente a todos y a todas. Llegamos al final, a la clase final de esta primera etapa de la continuidad pedagógica, y no va a ser un cierre, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Esta clase implica abrir una puerta a un tema clave, central, quizás el más importante o el que marca el pulso del programa de Historia de Quinto, que es la Guerra Fría. Si yo les preguntase a ustedes por qué se la denomina Guerra Fría, creo que la mayoría, si no todos y todas, me dirían porque no hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias de la época, ¿sí? Si bien eso es correcto, no significa que debamos dejar de prestar atención a la cuestión militar. Es clave para entender a la Guerra Fría. Este periodo de la Guerra Fría va a durar alrededor de 45 años, va a empezar casi inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que no es que se rinde Alemania y ahí empieza la Guerra Fría, sino que hubo un periodo muy chiquitito, muy cortito, de 2 o 3 años, hasta que se forme ese escenario que después va a ser la Guerra Fría, y a lo largo de esos 45 años aproximadamente, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, vamos a tener este periodo, ¿sí? Como se imaginarán, no es un periodo homogéneo, no es que durante esos 45 años fue todo igual. La Guerra Fría puede ser dividida en etapas, 3, 4, dependiendo qué autores tomemos, pero sí, al afirmar que existió la Guerra Fría desde 1947, 48, yo diría 47, hasta 1991, eso implica que hay rasgos comunes que van de principio a fin. Sobre esos rasgos comunes vamos a trabajar en esta clase de hoy, y además de ver esos rasgos comunes, vamos a mirar, vamos a observar cómo se originó, ¿sí? Nosotros terminamos la Segunda Guerra Mundial, recordemos, con una gran alianza, así se la suele conocer, una gran alianza entre el comunismo y el capitalismo, en pos de derrotar a un enemigo común, que fue el fascismo o el nazifascismo. Una vez derrotado ese enemigo común, va a sobrevenir la ruptura de esa gran alianza. Bueno, esos 2 o 3 años, entre 1945 y 1947, son los que nosotros vamos a observar muy de cerca en esta actividad. Por otro lado, vamos a ver que, como decíamos recién, hay dinámicas y rasgos propios de la Guerra Fría que con mayor o menor intensidad se van a ver reflejados o van a estar presentes en todo el periodo, ¿sí? Ya sea la carrera armamentista, la carrera espacial, cuestiones propias de la política, así que vamos a mirar esa cuestión también. Y por otro lado, entre las definiciones más importantes que encontramos sobre la Guerra Fría, está la de el mundo bipolar. Esto implica que hay dos espacios, y este mundo bipolar va a estar dividido en bloques, ¿sí? El bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, con sus características, ahora voy a aclarar alguna cuestión sobre eso, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética, líder del mundo socialista, había surgido a principios de los años 20, cuando la revolución bolchevique triunfa definitivamente, después de un proceso de guerra civil, y se consolida. Bueno, esa Unión Soviética es la que después va a ser muy importante para la derrota del nazismo, y va a ser una de las dos grandes superpotencias. Entonces, este mundo bipolar va a tener dos líderes indiscutidos, y las potencias que hasta ese momento habían tenido mayor peso político, económico y militar, van a empezar a debilitarse. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial, si bien ya desde antes la hegemonía británica sobre todo, pero en general hablando de Europa, venía en decadencia, ¿sí? La Primera Guerra Mundial había tenido un efecto muy, muy importante sobre esas potencias coloniales. La crisis económica mundial a fines de los 20 y durante la década del 30 le va a asestar otro golpe, ¿sí? Y junto con esa decadencia tenemos que Estados Unidos se va volviendo cada vez más una potencia de primer orden, y va a ser la potencia de primer orden, por lo menos del mundo occidental capitalista, de manera indiscutida. Yo les diría que hasta hoy en día, pero bueno, hoy no es una hegemonía tan
grande como tuvo durante esos años de la Guerra Fría de Estados Unidos, y bueno, del otro lado vamos a tener a la Unión Soviética, que en primer término va a tener un peso muy importante porque su ejército, el Ejército Rojo, en su camino a Berlín, al corazón del nazismo, ocupó militarmente los territorios de Europa Oriental. Por lo tanto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no es que Stalin va a decir, bueno, vencimos al nazismo, volvemos todos para Moscú. No, sino que Stalin va a mantener a esas tropas ahí, y eso va a ser lo que le va a permitir controlar esos territorios, ¿no?, de Europa Oriental. Del lado occidental, obviamente, el nazismo había sido barrido por Estados Unidos, Gran Bretaña y en medio Francia, pero bueno, están los tres. Vamos a ver, por ejemplo, que Alemania va a quedar dividida en 4 zonas. Una zona controlada por los soviéticos, donde va a estar Berlín, a pesar de que Berlín va a estar dividido en zonas controladas por los soviéticos, pero también por las otras potencias. Y la Alemania occidental, lo que después va a ser la Alemania occidental, va a estar controlada por británicos, franceses y estadounidenses. Después esas 3 zonas se van a unir entre sí, y ahí va a surgir la Alemania occidental capitalista, y del otro lado va a quedar la Alemania oriental. Esas 2 Alemanias se van a unificar recién en 1990, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Alemania, en algún momento fueron 2. Por ejemplo, un dato de color: la selección de fútbol de Alemania, que ganó mundiales y que jugó a la final con Argentina en el 86 y en el 90, no era Alemania, era la Alemania occidental, ¿sí? No era la Alemania comunista. Así que vamos a tener ahí en Alemania un mini escenario de Guerra Fría, y también en Berlín, a punto tal que en el año 61 los soviéticos van a mandar a construir un muro. Bueno, ese muro que simbolizó la división este-oeste, recién va a caer, o ser derribado, porque una vez que se cayó, en 1989. Así que, bueno, vemos cómo el final de la Guerra Fría tuvo momentos, ¿no? La caída del muro, la unificación alemana y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Entonces, además de ver los orígenes de la Guerra Fría, cómo es que esa gran alianza se rompe, y no solo se rompe esa gran alianza, sino que se genera un conflicto entre esos 2 polos que se habían aliado, junto con los rasgos distintivos de toda la etapa, que los podemos encontrar de principio a fin, con mayor o menor intensidad. Alguna mención también a las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa, que se conoce como máxima tensión, donde están ahí al borde de la guerra, y vamos a ver conflictos. Hay ejemplos de conflictos donde, si bien no se enfrentan directamente, están presentes ambas potencias. Grecia, Corea, vieron que hay 2 Coreas, entonces ahí aparece mucho esa cuestión. La misma Alemania, Berlín, es un polvorín, podríamos decir, ¿no? Y después pensar esta idea que yo les decía del mundo bipolar, de un mundo dividido en 2 bloques. Bueno, si pensamos la idea del bloque, vemos que un bloque tiene cierto grado de integración. Es decir, que si perteneces a un bloque o a otro, compartís características propias con todos los demás miembros del bloque. En este caso podemos decir, bueno, el bloque occidental comparte el sistema capitalista. El bloque oriental, los países miembros del bloque oriental comparten el socialismo. Todo lo que yo considero desde el punto de vista económico, bueno, desde el punto de vista político también, hay una integración, desde el punto de vista de la sociedad, bueno, hay un montón de cuestiones para analizar a nivel bloque, y esa integración es económica y es militar, ¿sí? Porque lo militar, como les decía yo, lo tenemos que tener siempre presente, por más que no se hayan enfrentado, ¿sí? Hoy existe, por ejemplo, la OTAN. La OTAN es una alianza militar que va a surgir a fines de la década del 40, creo que en 1949, y los firmantes de esa alianza militar, con Estados Unidos a la cabeza, van a ser los que protejan o intenten evitar la expansión del comunismo. Y del otro lado, unos años después, la Unión Soviética va a impulsar la firma de un tratado militar, de integración militar, que se llamó Pacto de Varsovia, que hoy no existe. La OTAN sí existe, tiene muchos más países que los que tenía en su origen,
y el Pacto de Varsovia, después de la disolución de la Unión, no existe más. Por otro lado, desde el punto de vista económico, también militar, pero desde el punto de vista económico surge la idea de la contención. La idea de la contención es propia de Truman, el presidente de Estados Unidos, que se plantea como objetivo contener el avance del comunismo. Ahí es cuando la Guerra Fría se origina, ¿no? Cuando desde el punto de vista de Estados Unidos, y de Gran Bretaña, bueno, en general, pero bueno, hablo de Estados Unidos porque está muy focalizado allí toda esta cuestión discursiva, de Estados Unidos se piensa que la Unión Soviética tiene intenciones de expandirse militarmente y expandir su modelo, y bueno, hay que evitarlo a toda costa, ¿sí? Eso se llama doctrina Truman o doctrina de la contención. Del otro lado, obviamente, la Unión Soviética se presenta a sí misma como el líder del campo antiimperialista y acusa, obviamente, al mundo capitalista de querer controlar, explotar y demás, ¿sí? Toda una lógica discursiva muy importante que vamos a trabajar en este trabajo. Entonces vamos a ver la cuestión de los bloques. Bloques que de todas maneras no van a ser totalmente homogéneos, no significa que por estar en un bloque vas a tener el mismo sistema político, económico y social, sino que tiene que ver con qué tipo de país seas. Una cosa es Estados Unidos o Gran Bretaña y otra cosa va a ser América Latina, ¿sí? Porque la Guerra Fría se va a desarrollar en todo el planeta. En primer lugar, porque Estados Unidos tiene una mirada expansionista de sus intereses, así como la había tenido Gran Bretaña y las potencias imperialistas del siglo XIX, bueno, Estados Unidos también la va a tener, y la Unión Soviética, obviamente, en primer término, para sobrevivir en ese mundo, necesita expandir su modelo, y además, si nos remitimos a cuestiones propias de la ideología socialista, la revolución es mundial, ¿sí? Si bien al principio tiene una mirada más hacia adentro, expandir el modelo es uno de los objetivos propios que tiene la Unión Soviética. Esto se va a dar en múltiples escenarios, y cuando hablamos de mundo bipolar, y decimos un bloque occidental capitalista y un bloque oriental socialista, también podemos hablar de un tercer mundo. Ya vamos a ver qué significa esa idea. Bueno, es en ese tercer mundo, en ese escenario, en el cual se va a desarrollar muy fuertemente la Guerra Fría, porque la Unión Soviética no va a pretender expandir su modelo de manera prioritaria, no va a querer convertir a Gran Bretaña o Estados Unidos en socialista, pero sí va a querer que esos nuevos países que surgen de la descolonización, o países que no van a estar bajo la órbita de Estados Unidos, sí adopten su modelo, y lo mismo va a pasar con Estados Unidos. Así que hay un tercer mundo donde se va a jugar muy fuertemente la Guerra Fría. Así que vamos a analizar algunos de esos escenarios, y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo. Vemos como la primera etapa de la Guerra Fría se juega mucho al principio desde el discurso, así que vamos a analizar algunos discursos muy famosos, muy conocidos. Churchill va a hablar del telón de acero, ¿sí? Un telón o la cortina de hierro es otra metáfora que se usaba para decir, bueno, cayó sobre Europa, y de acá para acá unos, y de acá para acá otros, y esos otros que se quieren expandir y que tenemos que contener. Y ahí vamos a analizar también cuestiones desde lo económico, en el sentido, por ejemplo, del Plan Marshall. El Plan Marshall es muy famoso, es un plan que Estados Unidos va de asistencia económica para la reconstrucción europea. Europa va a quedar, obviamente, devastada, destruida en términos materiales. Entonces hay una mirada política de que si las condiciones de vida de esas poblaciones no mejoran, se van a ver atraídas por otros modelos, en este caso el comunismo, ¿sí? Algo que había sucedido o venía sucediendo desde antes, se va a intensificar. Entonces Estados Unidos no es que les sobra la plata y es bueno y les va a dar dinero para una reconstrucción, sino que la está haciendo para mantener a esos países bajo su hegemonía y contener el avance del comunismo, como decíamos. Así que el Plan Marshall no lo vamos a mirar a ver qué países recibieron cuánto cantidad de dinero, sino qué sentido tenía el Plan Marshall
en términos políticos e ideológicos en esta primera etapa de la Guerra Fría. Vamos a leer un discurso de Marshall, el general Marshall, que fue uno de sus ideólogos, y vamos a ver qué dice ahí, cómo no es una cuestión solamente de, bueno, vamos a reconstruir este puente, esta ruta o esta fábrica, sino, y ahí Alemania tiene un peso importante. Recordemos que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, queda destruida, se la castiga muy duramente como la responsable de lo que había pasado, y eso va a generar después, como vimos en ese esquema que ustedes estuvieron trabajando, como esa va a ser una de las causas del surgimiento del nazismo y de lo que vino después. Entonces, hay un aprendizaje importante. ¿Sí? Por último, lo voy a mencionar en este video porque es el último que tenemos, pero no lo vamos a llegar a trabajar de lleno, pero también es importante ver cómo el comunismo, al haber sido el que desde el minuto 1 resistió al fascismo, va a tener, en términos políticos, un prestigio enorme. La Unión Soviética va a tener un gran prestigio. No ha sido un gran poderío militar en comparación con los Estados Unidos. No es pareja la fortaleza del poderío militar. No es parejo. Estados Unidos está muy por encima militarmente de la Unión Soviética. Se va a emparejar un poco cuando la Unión Soviética obtenga el arma, la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, pero hasta ese momento Estados Unidos tenía una potencia militar mucho mayor, no era parejo para nada ese enfrentamiento, pero desde el punto de vista político sí, el que había estado desde el minuto 1 contra el fascismo fue el comunismo. Más allá de, ustedes me podrán decir, bueno, pero Stalin firmó un acuerdo con Hitler, bueno, pero no lo firmó porque estaba de acuerdo o que coincidía, lo firmaron por interés propio de ganar tiempo a ambos. Porque vieron que cuando Hitler pudo, rompió el acuerdo y ordenó la invasión de la Unión Soviética. Entonces, vamos a ver eso. Y eso lo vamos a ver, ya no tanto con Stalin y con la Unión Soviética, sino dentro de algunos países europeos, como Italia y como Francia, por nombrarle dos grosos, ¿no? Cómo el comunismo tiene un peso importantísimo, el Partido Comunista va a tener muchísimos votos, van a participar de los sistemas democráticos de esos países y van a formar parte de los gobiernos. Entonces, eso Estados Unidos también lo está mirando. Así que bueno, piensen que estamos hablando de Francia. Italia, bueno, venía del fascismo, pero Francia. Entonces, esa cuestión es importante. Así que bueno, dejamos acá. Yo les diría que cuando vean este video, bueno, o cuando terminen de verlo, hagan una mirada nuevamente y anoten, tomen nota de algunas cuestiones de lo que vamos a ir trabajando, pero básicamente es eso, ver cómo se llega a ese escenario de la Guerra Fría, no es que surge enseguida, no es camino a la guerra y empieza, y por otro lado ver en qué terrenos, en qué escenarios, qué matices podemos encontrar allí. Así que bueno, este es el último, no sé si el último video, por ahí queda un par de días antes del receso para que podamos hacer algo, pero probablemente sí lo sea. Así que bueno, espero que puedan seguir trabajando, que sigan preguntando, que me expresen y me cuenten qué les interesa, qué les gusta, qué les cuesta, qué les gustaría profundizar, porque me parece que es una materia, historia de quinto, no porque yo de historia obviamente, muy interesante y muy relevante para pensarnos hoy en día. Así que bueno, eso es todo por ahora. Saludos, espero que se sigan cuidando, que estén bien, o que hayan estado bien hasta ahora y sigan así. Y bueno, fuerza que falta menos. Chau, chau.